Este vídeo es la segunda parte del vídeo de perspectiva de edificios. Si ya habéis visto la parte 1, podéis saltaros la intro yendo al minuto 3:40 del vídeo. Normalmente los edificios que dibujáis tendrán dos caras. La izquierda, que es esta que veis en amarillo, y la cara derecha. Para representar esto en un papel, usamos las líneas de perspectiva. La principal o la primera es la línea del horizonte, que es esta línea punteada que veis totalmente horizontal y que se halla normalmente buscando las líneas en la imagen que son totalmente horizontales. Veis que el balcón sube un poco hacia arriba, veis que el seto sube un poco, baja hacia abajo. Entonces tenéis que encontrar, por ejemplo, en la columna de la derecha alguna de las líneas que sea horizontal del todo. Hay algunas líneas en la parte superior que suben, otras en la parte inferior que bajan, y si vais más o menos afinando, como la línea esta de puntos es donde estaría la línea en la columna esa de piedra que es totalmente horizontal. Si no veis esa línea en la imagen, podéis esperar a que pase una persona. Normalmente, si estáis dibujando de pie, las personas que pasen a vuestra altura, su cabeza indicará la altura donde está la línea del horizonte. A partir de esa línea del horizonte hay una serie de líneas que nacen en un punto de fuga, que es un punto que veis que está fuera del papel a la izquierda, y que van subiendo, digamos, hacia la derecha para hacer la sensación de esa pared que está a la izquierda. Y luego, en la parte derecha de la imagen, sobre la línea del horizonte, he dibujado otro punto donde convergen otra serie de líneas. Es el segundo punto de fuga de la pared derecha. Y veis que todas las líneas de la pared derecha convergen en ese punto de fuga. Eso da la sensación de volumen en esa pared de la derecha. Fijaos que en ese punto no convergen solamente las líneas de la pared derecha, sino otra serie de líneas que hay en la fachada, como los dos hierros que hay sobre el balcón y el muro de la izquierda. Esas líneas son paralelas a la pared de la derecha, por eso convergen en el mismo punto de fuga de la derecha. Este sería un dibujo con dos puntos de fuga, uno a la izquierda fuera del papel y otro a la derecha. Si en vez de ver el edificio lateralmente lo vemos de frente, tendremos casi todas las líneas verticales y horizontales, como veis en las puertas, las ventanas y las paredes. Las únicas líneas aquí que siguen algún punto de fuga serían las líneas laterales, que en este caso no se ven los lados del edificio, pero sí se ven los lados del alero que se meten hacia el fondo. Estas dos líneas de los aleros, que son perpendiculares al frontal de la casa, sí veis que siguen un punto de fuga, pero es un único punto de fuga que se encuentra en este caso en la mitad de la fachada. Esto sería un dibujo con un punto de fuga. Si frente a este mismo edificio nos moviéramos un poco a la izquierda, tendríamos un dibujo con dos puntos de fuga. Uno a la izquierda, que lo veis claramente, y uno a la derecha, que se saldría ya del papel, pero que estaría ahí al fondo a la derecha. Empezamos dibujando la línea del horizonte, que en este caso sería más o menos a 2/3 del fondo, un poquito más abajo de la mitad del papel. Es importante que la línea esta quede totalmente horizontal, entonces si tenéis un marcador, una regla o algo, podéis marcar la altura a la que quede para que quede totalmente horizontal y os sirva siempre de referencia. Para localizar en la imagen dónde está la línea del horizonte, una de las formas es buscar alguna línea que sea casi horizontal. Veis que, por ejemplo, en la columna de piedra de la derecha hay varias líneas, las de más arriba van ascendiendo y las de más abajo van descendiendo, pero por en medio, más o menos a la altura de la puerta de entrada, veis que hay alguna línea que es totalmente horizontal. Eso sería la altura de la línea del horizonte. Una vez marcada la línea del horizonte, empezamos dibujando la arista
vertical más próxima a nosotros, que sería esta arista derecha del muro. Luego sobre la línea del horizonte he marcado el punto de fuga derecho y he hecho la pared derecha. Ahora pongo el límite izquierdo del caserío, toda la pared izquierda. Y ahora sobre la... Teniendo como referencia la pared derecha que he dibujado al principio, voy a ir dibujando más o menos la inclinación. En este caso, eh, no se ve el punto de fuga izquierdo sobre el papel, entonces es más difícil dibujar una línea que vaya hasta el punto de fuga, ya que no se ve, se saldría por la izquierda. Lo que se hace en casos como este es tomar como referencia la altura a la que queda el lado izquierdo con respecto al derecho que ya hemos dibujado. Una vez que tenemos dibujado toda la fachada, vamos a hacer la parte central, una línea vertical que sea el eje de simetría. No queda exactamente en la mitad entre las dos rayas verticales que hemos dibujado, sino que queda un poquito más a la izquierda, porque por efecto de la perspectiva las distancias van reduciéndose hacia el punto de fuga. Una vez que he marcado el centro de la fachada, voy a hacer ya el tejado, un poquito inclinado hacia el muro derecho y lo mismo hacia el otro lado, hacia el muro izquierdo. Una vez que ya tengo todo el tejado de la parte delantera, hago también la cornisa lateral de la derecha, siguiendo el punto de fuga que tengo dibujado a la derecha en el papel. Y el de la izquierda lo hago un poco a ojo, siguiendo las líneas del tejado que he marcado previamente. Desde este punto de fuga de la derecha sí que puedo hacer la inclinación del lateral del alero, el lateral izquierdo, ya que este es paralelo a la pared de piedra derecha que hay en la parte derecha del dibujo. Con esto ya voy haciendo todo lo que es la silueta de la casa, toda la parte exterior con sus proporciones correctas y eso. Aquí voy marcando el muro ya un poco más y dentro del muro voy a dividir ya la fachada en los dos pisos que tiene, que los divide el balcón este grande que tiene, que ocupa toda la fachada. Y dentro de este balcón voy a marcar también un poco la anchura del suelo del balcón y la barandilla. Ahora sigo haciendo elementos principales de la fachada, como este escudo de piedra central. Como ya tengo marcada la línea central de la fachada, pues me guío por eso para colocar el escudo de piedra. Voy a hacer también toda la parte de las aberturas que hay. Hay un hall grande, una especie de entrada grande en el caserío, en la parte central, que la marco así, y luego ya iré marcando todas las ventanas, balcones y todas las grandes estructuras.
Marco también ahora todos los elementos que hay delante de la fachada, todos los setos, las plantas, el suelo de la entrada. Todo esto voy siguiendo un poco las mismas líneas de perspectiva que tiene la fachada en la parte de abajo. Y las hago a grandes rasgos, simplemente la silueta para luego ya en color darle un poco más de volumen. Con esto ya daría por acabado todo lo que es la parte de lápiz del dibujo y ahora voy a empezar a aplicar un poco el rotulador. Empiezo con un rotulador fino de 0,102. Voy empezando siempre por la parte que esté más cerca a mí, que en este caso sería el seto este de la derecha. Luego haré el seto de la izquierda y empezaré con las columnas estas que delimitan los muros laterales del caserío.
al ir marcando las divisiones horizontales de este muro, también tengo que tener en cuenta que no son todas las rayas totalmente horizontales, sino que siguen también la perspectiva hacia el punto de fuga de la izquierda, así que las de arriba serán un poquito más inclinadas subiendo y las de abajo inclinadas bajando, descendiendo un poco. Marco también los límites de los aleros. Y voy marcando todos los hierros del balcón. En este caso hay dos hierros verticales grandes que además tienen un poquito de perspectiva. Y voy marcando por debajo todo lo que son las dos puertas centrales y las dos ventanas laterales que tiene la fachada. En la parte de abajo hay dos ventanas que continúan con las ventanas del primer piso de los extremos. Y voy marcando ya todos los detalles, todo el frente del balcón este voy marcando los barrotes y algún otro adorno para que quede un poquito más detallado porque la fachada es simple y cuanto más detalle se le haga, más completa va a quedar. En el lateral derecho voy a intentar hacer un poco de textura de piedra, haciendo unos círculos muy finitos y verticales que den un poco la impresión de la piedra que hay en toda esta pared lateral.
Acabado ya el rotulador, voy a borrar todas las líneas de lápiz que no me interese que salgan en el dibujo. Y con un rotulador grueso de un 0,7 o 0,8 voy a siluetear todo el dibujo del caserío para que se separe bien del fondo y se quede bien marcado el dibujo. Empiezo ahora con el color y voy a empezar por la parte de piedra del caserío, toda la pared izquierda y la pared derecha, en un color sepia con un poquito de azul para que no quede demasiado amarillo. Voy rellenando uniformemente toda la pared, esta será la parte luminosa de la pared, luego en la parte derecha le daré un poquito de sombra para darle volumen. Y en la parte inferior de esta pared, para darle un poco de profundidad ahí, le voy a añadir un poquito de gris paine para que se mezcle bien con el sepia y dé un poquito de profundidad a toda la parte inferior de la pared. Doy el color del alero con un gris paine mezclado con un poquito de marrón. Y en la parte lateral de este alero, mientras que todavía esté húmeda la pintura, voy a añadirle un poquito de negro directamente de la pastilla en la parte inferior para que se funda con todo este fondo y dé un poquito de profundidad, un poquito más de oscuridad en la parte que está más alejada del alero. Para dar el color este del zócalo utilizo un gris con un poco de azul para que se diferencie bien del resto de colores grises del alero y de las paredes.
y que tenga una notita de color ahí en la fachada. Y para el verde voy a utilizar como siempre una primera capa de verde muy amarillento, clarito, bastante diluido, y luego ya iré oscureciendo la parte de abajo de estos arbustos, de la parra y del seto con un verde más oscuro. Voy a darle ahora un poco de sombra a la fachada después de dar todo este suelo de aquí con un gris un poco más diferente del que he dado en el interior del porche. Ahora creo un color violeta un poquito azulado y con ese color le voy a dar toda la parte de debajo del alero que da la sombra. La luz viene desde la parte superior izquierda, entonces la sombra va un poco hacia abajo y hacia la derecha y tendrá mucha sombra en la parte del alero porque es muy grande y la parte del balcón también porque es un balcón que sobresale y entonces da sombra sobre la fachada.
Marco también con ese mismo color algunas de las piedras de la pared derecha para que se note bien la textura, que no es una pared uniforme de hormigón o pintada, sino que tiene piedras visibles que dan distintos tonos a la pared. Con esto quedaría ya este segundo dibujo acabado. Podéis ver ahora ya un poco el resultado de las dos aproximaciones a la fachada frontal del primer vídeo y la fachada lateral con un poquito más de perspectiva y dos puntos de fuga del segundo vídeo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.